y él ni siquiera se lo toma en cuenta de que él fue el protagonista. El protagonista de la cantonización no solo fue el finado Bedoya ni tampoco el padre Martín. En el Congreso Nacional, en ese tiempo era Congreso, no era Asamblea. El finado Álvarez Tenorio, que fue el diputado de Esmeraldas, un esmeraldeño de corazón, amigo mío, roldosista y ecuatoriano, que él fue el que dio la cantonización a Puerto Quito. Pero acá, por la política sucia, no lo recuerdan a ninguno de esos dos personajes. A mí me importa un bledo que me tomen en cuenta. Pero han sido sí, grandes personajes para la trascendencia de este pueblo, no para su vida política, para ser considerado dentro sí, como un cantón en este país. Todas las cosas iban de aquí de Puerto Quito a Esmeralda y de Esmeralda venían para acá. Pues. Oye, Marcelo, y tú conoces a fondo que el más sinvergüenza, que es Próspero Villavicencio, a él sí lo toman en cuenta todo. ¿Ah? Y eso, vos fuiste uno de los muchachos que estabas en ese entonces, que deberías tener un terreno en mi vida, que nos quitaron. Entonces, ese sinvergüenza se hizo dueño de todos los terrenos que fueron de los niños, de los 420 niños que tuve en ese entonces cuando yo crié el programa Luz y Vida del proyecto CCF del Ecuador. Cuando 2 años que trabajé y boté al abandono solo porque yo no quise ser un sinvergüenza más de esa parte. Cometí un error de dejar votándose, pero los alcaldes se permitieron aprobarle esa lotización de ahí, porque eso no es legalmente. Él hizo lo que le dio la gana, se hizo dueño de todo, confinado como es Chandoso, y la señora licenciada, ¿cómo era tu madrina? Antonieta. No digo, la Cristina. Cristina Dávila. Cristina Dávila, que era la que... El Cecil de la Torre sí fue un caballero, el director de la escuela fue un caballero, y los protagonistas primeros fueron, me acompañó César Gaibón, esta señorita que fue la esposa de Jorge Lozano, que es la señora Flor. Ellos me acompañaron en las buenas y en las malas para sacar adelante el proyecto Luz y Vida por 2 años. Yo le estoy votando porque el ingeniero me vino a pedir cosas que no valían la pena. Y dije, hasta aquí llego, como yo tenía mi tienda, yo tenía mi finca, yo no quise saber nada y voté eso. Y ahí hicieron lo que les dio la gana. Pregúntenles, que vayan al municipio, pregúntenles quiénes dio la escritura. Entre ellos se dieron de uno a otro. Entre uno y otro. Y eso no es que yo estoy hablando. Y los terrenos eran gratis para nosotros, porque nosotros era un dinero así que nos dicen, mandaban, sí. Un dinero que venía de Estados Unidos. Claro, de CCF de padrinos de Estados Unidos que mandaban. Conoce demasiado esa situación, compañero. ¿Cómo era el apadrinado? El apadrinamiento a los niños de Puerto Quito por CCF del Ecuador. Sí, conozco mucho de CCF del Ecuador. Guevara fue la directora, que con ella pactamos, y yo era el protagonista, el duro de esa situación, en donde con Mila Guevara hacíamos las conversaciones para sacar adelante esto. Entonces yo, gracias a mi Dios, he hecho las cosas con conciencia, sin esperar de que coger un solo centavo partido por la mitad en beneficio personal, sino en el servicio comunitario. No solo en eso, igual en las organizaciones, tanto del Sendero de Caón, el 13 de julio, que he criado justamente a nadie tendrá que señalarme con el dedo, sin vergüenza tú te robas alguna cosa. No, hasta aquí, ni ambiciones. Fui concejal por mis propios méritos en San Miguel de los Bancos, fui director del partido roldosista ecuatoriano cuando lo puso el doctor Benigno Villagómez. Interesante, ¿eh? San Miguel de los Bancos se hizo primer cantón del noroccidente de Pichillo. Lo hizo Pedro Vicente Maldonado, y cuando yo fui concejal en San Miguel de los Bancos, recién empezaron a hacer el trámite, gracias al licenciado Álvarez Tenorio, que Dios lo tenga en paz, descanse, que fue el protagonista en el Congreso Nacional para que el cantón de Puerto Quito. Pero aquí los señores alcaldes, por su política sucia, nunca se acuerdan ni de él ni de Daniel Morales, que fue el protagonista de Puerto Quito. Daniel Morales, ¿no? De los pioneros
en sacar adelante a Puerto Quito y Un hombre que cogía que tenía una máquina de escribir que era pero así como lo estabas tomando ahorita, pe. grandote, y él pasaba todas las noches trabajando, un carpintero humilde, pero de corazón grande, porque todo el tiempo que trabajamos, 8 años para que se haga parroquia, 8 años luchamos para que se haga parroquia. Parroquia Puerto Quito. Claro, de ahí para hacer cantón. Estaba sucia la cámara, pa. Pero en cambio, ahí era político. El tema es político. Y cuando se hizo parroquia hubieron 2 reinas, hubieron dos residentes de juntas mejores. Claro. Estaba sucia la cámara. Era dividido porque no sabíamos de política. Y ahí empezamos a saber qué cosa era política. Sí, conozco las cosas desde... Claro, desde el inicio de este pueblo, claro. Que se crió esta situación. Entonces a mí me da pena escuchar que tanto se recuerda como el día de hoy, se lavó la boca el alcalde diciendo que Próspero es bueno, el alcalde, doy completamente de acuerdo, y el padre Martín, que fue el padre Martín fue la base primordial que por él se hizo pero todos salimos borrosos. fue un sinvergüenza de siempre. Entonces no, yo con él no comparto de ninguna manera. Este pueblo, de lo que entiendo, Puerto Quito se formó por un pueblo afro en el sector del Cabuyal. De lo que me contaba un antropólogo, me contaba atrás. En el Cabuyal se formó por los primeros pobladores de aquí, por unos viajeros migrantes afros. En el Cabuyal. Los primeros luchadores en el Cabuyal, los afros. Y aquí en Puerto Quito, la familia Padilla, la familia, ¿cómo es el papá de la Juana? Hurtado, los Minas, que son los protagonistas de este cantón. Y el primer nombre que le han puesto dicen que es Macaliares. No, se llamaba, era por el estero que hay, Macayares. Estero Se Macayares. llamaba Macayares, pero era una montaña sin sabor porque aquí no había una casa. Solo vivía el finado Padilla que pasaba a veces en una canoita que a remo para un lado o para el otro. Entonces, aquí no se llamaba Puerto Quito, fue directamente cuando ni tampoco se iba a hacer pueblo ahí, era arriba en el 40, como también iba a ser ahí, acá abajo en la punta de la unión de los dos ríos, el Silanche y el Caone, pero tampoco hubo donde hacer el puente, porque hubo la roca, donde es Puerto Quito, hicieron el puente y desde ahí se hizo acá directamente la población, y ahí el Yera, que en ese entonces el doctor Benigno Villagómez dio el tractor para que se haga directamente planificado este Puerto Quito. Entonces, nosotros conocemos... El doctor Villagómez, quien fue parte también del IERAC, que se involucró en Él era, claro, jefe zonal del IERAC, de la zona. Y según entiendo, en estas zonas antiguamente también daban tierras gratuitamente para colonos. Todos podían. Las tierras eran baldías para la gente que venía. Todos cogían de Claro. 50 cuadras le llamaban. Eso, 50 cuadras, 80 cuadras dicen. 50 cuadras ahorita se llama. No, sí, pero 50 cuadras le llamaban 50 hectáreas. 50 Ahorita hectáreas. 50 hectáreas, pero eran 50 cuadras. Y daban gratuitamente para que vengas a colonizar, porque aquí no había ni entradas, ni caminos, a cada cual. Era por el río. Si es que sobrevives, excelente. Los pobladores fueron afros. Ah, Todos Vinieron de los Esmeralda. del centro Vino al mi menos abuelo, eran sí. afros. No final. había casi un mestizo. Venía todo y catolitos. Todos eran afros. No, que ellos fueron vendiendo uno a uno y se fueron saliendo. Y por eso cada cual buscó su camino y nosotros fuimos tomando justamente el pueblo, tanto de Loja, de Bolívar, de Manabí. Esas son las 3 provincias más grandes. Claro, por eso es que los primeros pobladores de este sector, incluso en su momento, hicieron como comunidades. Y en los desfiles salían la comunidad de... Colonia. La colonia Lojana saluda a Puerto Quito en los desfiles. La colonia Guarandeña saluda a Puerto Quito. La colonia Cotopaxense saluda a Puerto Quito. Y la colonia Manavita. La colonia Manavita. 4 colonias eran, de ahí cuencanos, hay pastuzos, hay de todas las provincias. Hay. Pero los más organizados de estos pueblos que vinieron por acá. Sí, la gente de esas provincias nos organizamos porque el 40% éramos lojanos
el 20% de manabas, el 20% de bolivarenses y el 20% de cotopacenses. Y entiendo que antiguamente aquí también, de lo que cuentan los antiguos, habían animales exóticos como tigres, dicen. ¿Cómo? Si este era una selva. Selva. Era una selva donde había jabalí. Justamente el jabalí era el peligroso que andaba en manada. Que en la costa. Era un peligro. Claro, el jabalí te ataca, te muerde, claro, te sigue. Y para sobrevivir las pavas, las pacharacas, el Dios te dé, bueno, el pájaro toro, que venía con una corbata hacia acá, hermosísimo ese animal negro, pero era un hermoso animal. Y todavía hay, está extinto. Puede ser que haya más adentro, pero los acabaron. En Mindo hay, pero acá adentro sí han topado, por acá adentro sí no, una montaña que hay por acá. Me dicen que también había tigres, que aquí en el Valle del Peligro, dice que, ¿por qué lo llamaban Valle del Peligro? Porque... Ahí todavía hay un mantón, un tigrillo así, un mantón de esos tigrillos, pero que son de costeños, así largos, así de este alto no son. Todavía hay uno por ahí, que no los han matado. Aquí sí, en la finca de donde era lo mismo, René Celi. No, De René Celi, no sé si la vendería, la vendería toda, no sé si pero la tiene. Ahí hay los monos esos grandotes. Los monos aulladores. Sí, esos que hacen ellos ahí esos. Qué interesante, qué sitio más exótico, qué espectacular. Aquí en Puerto Rico había todo tipo de animales. No, pero era Y las comunidades que habían por aquí, avanzando para el Cabuyal más adelante, dicen que habían también pobladores indígenas autóctonos. No, pues los indígenas subieron los, ¿cómo se llamaban? Los cayapos. Los cayapas, Todavía hay, los Hoja cayapas. Blanca Todavía existe. Hay una colonia ya grandota que tienen cacao y café, ellos sacan y venden. Y le Ah, compran sí, todavía hay una colonia de cayapas aquí en Puerto Quito. Hacia adentro, en Hoja Blanca. ¿En dónde? Que salen por aquí, pero en Hoja Blanca. Eso es parte pertenece de Loma Blanca. Pertenece a Esmeralda, Quinendés, Baura y todo. Hoja Blanca. Hoja Blanca. Hay todavía Sí, ahí hay gente que todavía pertenecía a esos grupos étnicos, los cayapas. Los colorados también vinieron y tenían la mina aquí en Paraíso Escondido, en el río, se me escapa el Cócola, que ellos iban a sacar oro, según ellos, desde Santo Domingo. Los colorados venían acá. Entonces, hubieron muchos indígenas. Esta parte era el camino, el trayecto directamente de Esmeraldas para llevar el pescado fresco a Quito. Eso, sí, es que esta era solo la de paso. Aquí llegaban a la playita, llegaban en canoa, en Cabuyal aquí. Por eso que en Cabuyal iban a hacer el puerto de, ¿cómo se llama? Aquí en Cabuyal. En la Unión era lo que ellos se esparcían porque ya... A la playita llegaban las canoas, cargado de pescado. Aquí primero era en Santa Cecilia. En Santa Cecilia, abajo sí conozco Santa Cecilia. Ahí primero aquí llegaban. Y después comenzaron a llegar por el río cuando estaba hondo, llegaban aquí en Cabuyal. Santa Cecilia, por ahí pasa el río Blanco. Últimamente la parada hasta cuando el río estuvo bueno en la Policía Nacional aquí en Puerto Rico. Hasta ahí era la parada de las canoas. Entonces de ahí ya fue bajando, se fueron retirando. Después ya vino la carretera también y se fueron retirando. Ya después el río comenzó a descender porque como la gente no respeta por lo mínimo los 30, 40 metros de montaña que hay que dejar a la orilla del río, ya el río no se permanece. Esta entrevista que estoy haciendo es muy interesante porque es con personas nativas de aquí de Puerto Quito de alguna manera, o gente que colonizó estos lugares hace unos 30, 40 años mínimo, y es interesante compartir los orígenes de estos lugares, que no siempre se escribe en un libro para dejar a las nuevas generaciones. El que puede escribir un libro y que le puedes pedir todo, bueno, que Mabaki pase en la finca, él tiene todo grabado y todo escrito. Mabaki. ¿Quién? Mabaki. Mabaki. ¿Y él dónde pasa? ¿Dónde vive él? Pero él tiene para escribir un libro de todo. ¿Pero él lo tiene aquí o lo tiene escrito? No, lo tiene en video y lo tiene escrito. Pero videos antiguos. Los antiguos los tiene él, de verdad. Pero si no ha hecho el libro porque no sé por qué no quería. Es tiempo, es dinero, es dedicarse a hacer ahorita hay ¿cómo se dice? Lo vinieron a ver esos que crean los libros y todo, pero para llevarse, como decir, un 50% de él. Claro, como un negocio, un proyecto, un libro, para vender los libros a los muchachos, un estudio antropológico del lugar. Pero él no quiere.
Claro, hay que hacer un ADN mitocondrial aquí. Aquí hay ADN mitocondrial del Congo. Estaba haciendo una señora que se llevó bueno, no sé si es de Mindo o es de Quito mismo. Hizo un libro, pero no tiene toda la historia. Toda la historia. No es lo mismo cuando viene un arquitecto de Quito con 20 títulos aquí a Puerto Quito, pero no sabe. No tiene que hablar con la gente que ha hecho historia aquí. Claro. Más va aquí a él, es que hay que ir a hablar con él. Es como Don Lucho que está hablando. Don Lucho, él es una historia. Está hablando las historias de que empezó, él es una de las historias vivientes. De las que vivió él, exactamente. Entonces, él es un libro viviente. Él vivió todas las historias que él está contando, son la realidad. Él es un libro viviente, claro. Qué interesante. Realmente los alcaldes de turno no apreciaron justamente la existencia de los afros como es debido, no se les dio la atención debida como ellos se merecían, porque ellos de alguna u otra manera fueron los pioneros de formar este pueblo. Y no se le da, porque vinieron por la madera, era cierto. ¿Y qué pasaban? Buen punto. ¿Por qué vinieron por acá los pueblos afros? La madera no se tumbó solo porque nos daba la bendita gana. Era obligatorio que la ley debiera, si no teníamos el 30% de las 50 hectáreas tumbadas, se la quitaban. Entonces esa bendita ley es la que nos sacó del límite, botando los mejores árboles de... Claro, en ese momento no se pensaba en la ecología. Se pensaba simplemente, a ver, te damos 50 hectáreas, pero tienes que ver, te quiero ver que estás sembrando. Entonces bota los árboles para ver que estás trabajando. Así siembres postreros, pero tenía que tumbar todos los árboles y eso era lo peor que pudieron hacer. Lo peor, claro. Tú que te gusta hacer buenos videos, ¿sabe quién tiene unos buenos árboles, pero nativos que dejó ahorita? Es la Nora, que es en Puebla Recho. Ella tiene una montaña arriba con unos árboles así, unos robles, unos morales, unos guayacán, ¿cómo se llama? Pero así. Espectacular. Aquí hay mucho por aprender, por contarle al mundo. Entiendo que por aquí también don Pedro Vicente Maldonado tuvo parte de su ruta por aquí. Bajó por aquí, sí. Así me contaban. Y me contaba alguien aquí por aquí pasó don Pedro Vicente Maldonado haciendo los estudios geológicos de la tierra. La selva completa. Claro. Y ahí llegó a la unión de los dos ríos y no pudo pasar. Y ahí dejó escribiendo escribió en un árbol. En un árbol, dice. Puerto de Quito. No era Puerto Quito. Sí. Era Puerto de Quito. Espectacular. Eso escuché en Santa Cecilia. En Santa Cecilia, adentro escuché eso. Que allá iba a ser Puerto Quito. Sí. Y creía que en Puerto, a mí me dijeron allá, en ese árbol que está ahí se sentó ahí debajo don Pedro Vicente Maldonado. Fue algo espectacular. Un riobambeño de escuela francesa. Por eso lleva Pedro. Era un erudito francés muy educado con escuela europea, ¿no? Los nombres de los bancos es porque los indígenas justamente un descanso era ahí y con algún palo o con el machete hacían un banquito, así como estoy yo aquí, para sentarse. Entonces nos encontramos en los bancos. Se encontraban en los banquitos. Por eso así es queda. San Miguel de los Bancos. No es por los bancos, por las cooperativas de ahorro y crédito, no. Y Pedro Vicente Maldonado es por este señor que recorrió esta zona. Puerto Quito, haciendo estudios, levantando información topográfica, claro. Y el nombre que dejó acá, Puerto de Quito. Cuando íbamos a hacer parroquia, directamente no teníamos nada de puerto, porque ya el río comenzó a secarse, le quitamos la D y dijimos Puerto Quito, nada más, y con eso se hizo la parroquia. Esto se debe compartir con el mundo entero, saber los estudios antropológicos, las raíces de este pueblo. Las nuevas generaciones vienen y no saben de cuáles son sus raíces. Tenía guardado todas las historias así el señor Daniel Morales, porque él guardaba todos los documentos en su casita. Pero no sé, nadie se preocupó. ¿Y don Daniel Morales ya no vive? Hace años que murió. Pero aquí hay académicos en este pueblo que deberían tomar en cuenta, levantar esa información y hacer un buen libro para compartir al mundo. ¿Qué es la de Puerto Quito? ¿En qué parte del Chocó andino está? Me mucho cuando ¿qué hizo un sinvergüenza que lo trajeron a regalarle un poco de tierra arriba en nuestra patria?
porque el papá vino trayéndolos a los hijos porque no tenían a dónde vivir y los pusieron allá, que les regaló, peleando unas tierras que estaban en nuestra patria, dividiéndose. Entonces yo conozco Interesante. Estamos aquí en Puerto Quito compartiendo con nuestro vecino don Marcelo. Marcelo, ¿cómo es tu apellido? Caicedo. Marcelo Caicedo es parte del pueblo afro, es un ADN del pueblo afro que aquí pues hemos compartido. De África, venido por Colombia y llegando a Esmeralda, a San Lorenzo, y de San Lorenzo de Esmeralda a Puerto Quito. Interesante, todo eso hay que hacerte en su momento un podcast a ti por ser parte de esa gente que lleva todavía la bandera del pueblo afro, un pueblo guerrero, un pueblo sobreviviente en la historia del mundo. Y aquí está don nuestro vecino don Luis. Es el papá, el abuelo de Mabaqui. El abuelo de Mabaqui. Sí, por eso él tiene todo. Él regaló esas 2 hectáreas primeras porque esa finca era de él. Sí, y él dio para que se haga el pueblo, le dio al Yera para que él reparta. Y aquí don Luchito Bustamante, parte del pueblo lojano, es usted de parte de la comunidad lojana, sí, residente en Puerto Quito. ¿Cuántos años usted por acá? Ya estoy más de los 50 años. Más de 50 años haciendo historia en este pueblo. Este es el noroccidente de Pichincha, el Chocó andino. 50, yo tengo 40, entonces quiere decir que vean. Qué maravilloso. Saludos desde Puerto Quito, Ecuador, un sitio escondido al noroccidente de Pichincha.